David Cerroca al lado. ¿Y a quién me va a sacar a mí en la tele? Escúchame, la cosa es... A ver, vamos a ver. En lo del cameo, ¿dónde tengo que hacerlo yo? ¿Con quién? ¿Benimaclet? ¿Eso qué es? Ah, un pueblo, claro. ¿Y eso está muy lejos de la ciudad? Ah, pues, si está cerca, sin problema. ¿Y dónde tengo que ir? A la Murta. Eso suena raro, ¿no? Ese nombre, ¿eso qué es? ¿Qué lenguaje es ese? Ah, vale. Vale, que es un bar. Pues entonces, claro, los borrachos ya sabes que luego lo han torcido, claro. ¿Y para quién es la cosa esa que tengo que hacer de cameo? Con los unos chavales y... ¿Cale Barraca? Puedo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pasa. Perdón, lo he dicho al revés. ¡Ah! Arrabes de Coneixement presenta... Filosofia pa moniatos dels pobles de Moratros. Bueno, resulta de ser que com estem en un simvivir i jo soc filòsofa, espero que em poden les ulleres que així n'apareix més real i més seriós, com jo soc filòsofa i vosaltres no, resulta ser que ha aparegut la LOMCE, que ningú sap això, què hòsties és. Si se ho voleu llegir, se ho llegiu, però sí, no diu res. Obvio. L'únic que sabem és que la filosofia ara és una revàlida per una escola, doncs no se dona, perquè no es dona la gana. Entonces, el que hem pensat fer nosaltres és ensenyar-vos filosofia de la manera més simple i senzilla. Així és que avui anem a explicar a Sócrates. Sócrates, Sócrates, soles sé que no sé res. Pues bueno, el primer filòsofo que va eixir de la història de la Grècia antigua era un tio que era més gos que un tap. I l'home eixe el que feia era dedicar-se a importunar per al mercat. Com les dones eixes que paren al mitjà del mercat en el carret i no el deixen passar i tu sempre t'enfades, pues la mateixa feina tenia eixe. I parlaren les dones, i parlaren els homes, i fer-los preguntes que ningú té ganes de contestar. El típic tio pesat eixe que sempre el trobes en el bar, que sempre està ahí parlant, i parlant, i parlant, i parlant, i al final dius, vols anar-te'n a fer la mà? Pues això és el que li passava a això, home. I això li van dir filosofia, que hem de fer. Obvio. Va tindre la brillant idea de fer un sèquito de col·legues allí que anaven a sentir-lo parlar, estarien molt avorrits, teniu que pensar que en aquell entonces no hi havia televisió. I van decidir anar a escoltar això, home, com si fos el Ràdio Makuto a les 6 de l'apre. I l'home eixe dia tonteries i trellats, com fan tots els filòsofos, o això és el que diuen. Obvio. L'home es va posar ahí a discernir i vinga que pegar-li voltes, i que estaven allí avorrits sentint-lo, van agarrar i van escriure llibres en el que va dir ell. Però ell no va pegar palo a l'aigua. Sócrates, podries escriure un llibre? Platón, tu convida i ha escrit un llibre si vols. Vale. Que si fora avui en dia segur que tindria un canal de YouTube d'això i tot. Va agarrar i el tancaren per delitos contra menores, de corromper les mentes de les persones. Perquè això, la policia d'aquell entonces, igual que la policia d'ara, és molt quisquillosa. I fíjate tu si el tio era gos, que anaren els col·legues a traure-lo de la presó. Que podem fugir, ho hem apanyat de puta mare. Anem, podem anar a un altre món de les idees, a una cova que hem trobat jo per ahí. Che, Platón, però si córrer és de covards, i a més, així em conviden a xupitos de cicuta. Més era gos que va preferir agarrar i que l'envenenaren i morir-se allí que escapar a córrer. I jo em pense que d'ahir va ser la frase eixa de qui tinga pressa que córrega, però córrer per res... Obvio. I per res, jo crec que ja no n'hi ha res més que parlar del tio eixe, perquè, escolta, que jo també soc mestre de filosofia. Si voleu que vos expliqui alguna pel selectiu o la revàlida o el que siga, que collons siga això, no passa res si voleu pagar-me un poquet. I ja parlarem més avant, no? I ja està bé. Digo jo. Obvio. Mira, Jim, para quedarnos, ojalá tornar així.
De conformidad con el artículo 71 del vigente reglamento fallero y en representación de la Junta Central Fallera, tienen ellos el honor, por unanimidad, de proponerme, me digne nombrar fallera mayor infantil de Valencia a la niña María José Alcón, exconcejal del PP en Valencia. Enhorabuena, María. Hola. María, ¿me oyes? Sí. ¿Quién está en tu casa que está tan alegre? Han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en 2 billetes de 500, dinero negro, y yo les tenía que hacer una transferencia legal, ¿eh? No, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes quién soy? Para empezar, vamos a ver. ¿Sabes quién soy? Sí. Sí. ¿Y sabes para qué te llamo? Para blanquear dinero, vamos. Olé, eso está muy bien. 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros. 2 milions de pelos. Bueno, fem una claca. 1, 2 y 3. Bé, estem així en este paratge magnífic que és l'Horta de Godella, així en l'antic escorxador, i estem en Josep Farnat perquè venim així a comentar el que és la notícia del dia, que és la confirmació d'Escaparràpid pel Vinyarroc. No, home, no. Bona vesprada, Josep. Bona vesprada. Estem així, anem a parlar un poc, no, de l'espectacle que estàs fent últimament, que és Cançons per a una revolució. Exactament. Per als que no te coneguen, explica un poc la teua trajectòria, d'on vens i el que és això, perquè... Sí, perquè... Bueno, la meva trajectòria, jo he estat tocant en Escaparràpid molts anys, en Ali Farnat, que muntarem una vegada s'acaba Escaparràpid, que continuem fent marxa, i en Escaramussa Folk, un grup de folk que feien música tradicional, i fem quan s'ajuntem. I aquesta proposta és un poc per fer un homenatge a la revolució social que enguany complís 80 anys, perquè molta gent només se'n recorda de la Guerra Civil, però n'hi hagué una revolució després de l'alçament feixista, que se feren moltes coses interessants. En cançons d'aquella època i cançons també més modernes que parlen de coses revolucionàries, pues, apropar un poc esa revolució. I bé, la contractació està oberta, no?, per a aquest espectacle. Sí. Ja sabeu, Ateneus, parleu en los managers de Jade Barraca. Molt bé. Si vais ara ficarem el telèfon al costat de Pollos Planes, no? Hem fet algunes coses en algunes associacions de memòria històrica, entonces hem fet més cançons de l'època de la Guerra Civil, de la Revolució, en concret, de cançons del bando republicà, però també algunes altres cançons com del gran Chicho Sánchez Ferlosio, que va fer moltes cançons, moltes de les quals la gent se pensa que d'aquella època i són molt més modernes, i algunes cançons meues que tocàvem en Ali Farnat o en Escaparràpid i un poc una barreja de tot. Porte el banjo, porte guitarra, porte ukelele, porte viola de roda, acordeó, diatònic. Hi ha una cançó molt emblemàtica de les brigades internacionals, de la brigada Lincoln, que va ser la brigada estadounidense que va vindre a donar suport a la República. I ells van homenatjar a la gent que va lluitar en la batalla del Jarama. No el circuito ese de cotxe. No, el circuito ese no, és un riu, crec, no? Que la gent es pensa que és un circuito de cotxe. Entonces yo le he fet una versió en valencià pues, para dir més o menos lo que diuen ells en anglès, ¿no? Para els que no sabem anglès, pues... A ver cómo va esto. Yo de conducir desde el 91 que no conduzco un coche. Madre mía. Ah, pues lo de los botoncitos sí que va igual que los de atrás. Creo que le hemos dado algo. Ah.
a ese sí que le he dado. Bueno, en primer lugar aceptamos este proyecto porque resultaba muy interesante trabajar en él tanto por el equipo técnico que iba a venir como por la posibilidad de trabajar con algunos artistas realmente especiales. Bueno, yo con Kale Barraca llevo muchos años trabajando, son un grupo bastante emprendedor, muy incomprendidos. Ellos lo que querían era crear un holding como el de la Escuela Valenciana. Ah, pues esto no se me ha olvidado, ¿no? ¡Adiós, guapa! Entonces empezamos a buscar gente con la que juntarnos, no sé, el Tea Party, el Ku Klux Klan, Panteras Negras, son gente incomprendida como ellos, básicamente gente que tiene ideales pero no son bien reconocidos. ¡Votarme! ¡Votarme! ¡Adiós! ¡Votarme! Bueno, cuando tuvimos la gran mala suerte de que la gran Rita, mi Rita y la Rita de todos, sí ganó, pero no consiguió la mayoría suficiente para continuar gobernando, yo dije, esta es la mía. Voy a aprovechar que nuestra Rita está libre y vamos a hacer algo grande. Y eso fue lo primero que me llamó la atención, cuando escuché su nombre. ¡Buenas noches, Valenciano! Tengo mucha ilusión con este proyecto porque la gente de Kale Barraca, aunque no se duchan, pues me cuidan bien. Me siento muy integrada con esta gente, no me falta de nada, todo lo que quiero lo tengo y más. Son unos rojos y unos hijos de puta, pero bueno, yo qué sé, yo también me río, ¿sabes? Yo soy persona. Pero no siempre es lo mejor creerse el talento, ¿verdad? Sí, Mi Rita, o sea, es que esto puede ser algo grande. Te lo digo con el corazón, esto puede ser algo grande. Los compañeros de Kale Barraca y Rita juntos. Tú imagínate, lo mejor que se ha visto en la historia, no ya del cine valenciano, o sea, desde es que no puedo. ¡Qué buena la gente de Valencia que me quiere tanto! ¡Gracias, gracias! Sea incienso porque vamos, vuestra madre sabe lo que hacéis. ¡Adiós! I l'emprediu pot faltar perquè no és assegués al meu cap. Després vingué al vostre Deixem pasar pare i m'imaginé sobre el matalàs i després jugam a la vostra altesa. Dani, que estás hecho un pedazo de actor, de ahí a Hollywood ya, qué tío, tú. el fred del verano. En el episodio de hoy de Rotten the Salters, nuestros intrépidos exploradores se dirigen inocentemente a una rotonda de la CV310, donde miles de exploradores anteriores han ido y nunca más se supo de ellos. Nuestros intrépidos Rotten the Salters desconocen completamente qué se pueden encontrar más allá del asfalto. Deben calcular cada velocidad, cada distancia, cada ángulo, cada palmera en su situación. Un simple fallo significaría una muerte rápida y horripilante. Ni los animales más salvajes y fieros de la jungla urbana se atreven a entrar en la zona prohibida más allá de la mediana. Rotten the Salters. Los lugareños más mayores cuentan leyendas de que antiguos aliens ancestrales se dedicaban a hacer cruising mientras intercambiaban objetos antiguos. Aliens que empeñaban cosas,
Cruising Canal Azteca, compra de contenedores maldito y cazadores de sirenas nazis. La rotonda impávida nunca se esperaría que nuestros intrépidos assaulters confabulan para arrebatarle todo su misterio. Roton Assaulters. Toda la Urban Jungle está pendiente de nuestros Roton Assaulters. Parece que el ataque es inminente, de un momento a otro. ¡Un momento! ¡Allí van! ¡What the fuck! ¡Lo han logrado! ¡Lo han conseguido! Nuestros Roton Assaulters son colosales. Un pequeño paso para un monger y un gran paso para la imbecilidad. El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. El mar és la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. Les veles s'inflaran i el vent es portarà com un cavall desbocat per les ones. El sol és el senyor del dia, la lluna és la reina de la nit, però la reina es dorm a les veles i al matí no es pot amagar. Aleshores es fa de bandera i el sol vol fer-se enrere i fugir. Les veles s'inflaran, el vent es portarà com un cavall desbocat per les ones. El mar serà tot per nosaltres, ja som senyors i reis del mar. Tots voldran fugir de la lluna, que flameja al nostre estelbar, però per a ells no n'hi haurà pietat, perquè Alà ens ha volgut triomfants. Les veles s'inflaran, el vent es portarà com un cavall desbocat per les ones. I arribarà el dia de glòria, quan ja no queden cristians, que cantarem la gran victòria dels fidels valents, fills d'Alà. I aquest mar estimat serà nostre, serà el mar dels germans musulmans. Estem en el taller de Pepe Marc, ¿vale? Que es un artista así del barrio de toda la vida. Esto es la vivienda, porque esto, más que un taller, es un obrador, que es como antiguamente funcionaban los talleres, que era con el taller vivienda. En el tema de la artesanía no hay horas, siempre estás, se puede hacer la hora de cenar y estás trabajando. Porque el barrio de Carmen es un barrio que era de artesanos. Todo esto ha ido cambiando y entonces se ha transformado pues, en una zona de ocio que por la gran masificación que se ha venido llevando hasta la actualidad, pues ya empieza a ser un poco molesto para lo que es el barrio. En concreto este taller es el único que queda ya. Casi todos los demás talleres se han transformado en bares, en restaurantes. Pese a que solo queda este, también se lo quieren cargar. Con esto sirve para fundir oro y plata, para hacer forja
se consiguen temperaturas de 1200, 300, 1400 grados. O sea que nada que envidiar con los sistemas actuales. Claro. Todas estas ruedas que veis aquí es que en su momento esto se movía con energía hidráulica, pero esto mueve estas máquinas. Con las correas. Claro, tú enganchas ahí les cintes y puedes tener varios trastos aquí. Sí, varias maquinàries. I tu creus que els tallers avui en dia, com antigament, poden tindre algún futur en el barri d'alguna forma? Bueno, o sea, por la política que está llevando todos estos años el PP, por supuesto que no. Pero es que con el nuevo gobierno tampoco se ve, no se ve que se vaya a solucionar el problema. Vamos, el gobierno del recambio no vol recanviar el barri. De momento no se ven señales. Entonces, este es el taller. Donde estamos ahora es esto. Y aquí hay un torreón y aquí hay otro. Pero se puede hacer perfectamente una plaza con los torreones y con el taller. Porque se trata de que, aunque sea de distintas épocas, el valor patrimonial para los investigadores es el mismo. Porque uno que investigue el arte musulmán, pues irá a los torreones. Pero el que investigue la artesanía o el valor etnológico de la artesanía aquí mismo, pues irá al taller. Bueno, el tema de la muralla es un tema muy controvertido porque está claro que ya hace años, incluso yo diría décadas, que se debía haber rehabilitado. Está claro que por aquí pasaba la muralla, porque hay un torreón allí y otro torreón allí en la otra parte del taller. Pero eso es en toda la ciudad, cada 30 metros había un torreón. Y entonces en todos los sitios hay construcciones por el medio. Y entonces lo que quieren es tirar estas construcciones, en este caso es la mía. Pero solamente esta, porque cuando llegas a zonas donde hay otro nivel económico, ahí no se toca. Ahí con los ricos hemos topado. Exacto. O sea, eso quiere decir que hay ciudadanos expropiables y ciudadanos no expropiables. El proyecto, tal como está aprobado, que se aprobó en 2006, este taller va afuera y unas cuantas casas también, ¿no? Es único, o sea, ya no existe ningún taller así en todo. Y esto era lo normal, hace 50, 60 años. Resistit a la invasió napoleònica, a l'arribada del 57, això, però a lo que és la gentrificació no sabem clar si podrà resistir. Aquí, detrás del taller, en la guerra civil cayó una bomba y destruyó parte del taller. La riada de 1957 la negó de agua hasta casi el cuello. Y ha sobrevivido, pero en cambio el problema va a ser que por un proyecto municipal, en este barrio siempre ha habido bares, pero de una forma sostenible. El problema es cuando se masifica, y eso es por lo que está peleando todos los vecinos, las asociaciones de vecinos, para que no se incremente ya tanto que prácticamente tengamos que la reconstruir. 1, 2, 3, sí. El otro día en el Vito me borraché solo un poquito. Fumaba yo un mosquito y no el Pepe con los tetas. Con la sorpresa en la zapando de fumeta. Vito, toto, en el Vito, toto, 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 oímos rappers italianos, con mi vasotti, movimos jamaicano, bailer y los bailes, la cosa de León, sarri, reggae punka al mismo tiempo, sonara, mi reggae punka al mismo tiempo, sonara, reggae punka al mismo tiempo,
Andemos con reggae que ve la policía.